En cuanto recibí el certificado de divorcio, Tina me pasó una tarjeta bancaria. La manutención de los niños, te la transferiré mensualmente, dijo con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Ni siquiera levanté la vista, solo chasqueé los dedos. Y la tarjeta se deslizó hacia atrás, golpeando la manga de su costosa camisa de seda. No hace falta. Me voy con las manos vacías, respondí. Yo me haré cargo de todos los gastos de nuestro hijo. Se hizo un silencio sepulcral. Por primera vez, los ojos de Tina, generalmente serenos, reflejaron una clara conmoción. Supongo que pensó que le rogaría, que intentaría negociar más para nuestro hijo. Al fin y al cabo, había sido padre de familia a tiempo completo, dependiendo de ella durante 7 años. Aislado del mundo, sin ingresos. ¿Irme sin nada? Era como buscarme la ruina. Incluso el personal que nos ayudaba con los trámites no pudo evitar mirarme, preguntándose si me había vuelto loco. Tina frunció el ceño, algo molesta. Frank, no seas terco. Tienes al niño, no tienes trabajo, ¿cómo vas a arreglártelas? Ese es mi problema. Me levanté, doblé mi parte del acuerdo de divorcio y la metí en la vieja y gastada bolsa de lona. Tina, a partir de ahora, se acabó. Tomé la mano de nuestro hijo Jimmy, enderecé la espalda y salí de la oficina de asuntos civiles. La luz del sol era algo intensa. Detrás de mí, aún podía sentir su mirada pesada, teñida de confusión y escrutinio. Mi mejor amigo William vino a buscarme, y en cuanto me vio, empezó a gritarme. Frank, ¿te has vuelto loco? ¿Te vas con las manos vacías? ¿Te crees un santo? Tina fue la que me engañó. Ella es la culpable. ¿Por qué no aceptas ni un centavo? La educación de Jimmy, sus gastos médicos, todo requiere dinero. ¿Cómo vas a mantenerlo? Por suerte, Jimmy estaba entretenido con sus juguetes en el asiento del coche y no oyó nada. Me recosté en el asiento del copiloto y cerré los ojos, agotada. Las palabras de William eran como dagas que atravesaban con cada frase. ¿Todavía sientes algo por ella? ¿No soportas verla sufrir? Despierta. Ella trajo a ese guapo Alexander a tu casa. ¿A tu propia cama? ¿Qué te queda para aferrarte? Un dolor agudo me atravesó el pecho. Aquella noche lluviosa volvió a mi mente con una claridad inesperada. Nuestro hijo tenía fiebre y no pude contactar con Tina. Conduje bajo la lluvia hasta el hospital, pero a mitad de camino recordé que había olvidado su historial médico, así que regresé. La casa estaba muy iluminada. En la entrada, los zapatos lustrados de un hombre estaban enredados con los tacones de Tina. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, se oían respiraciones y risas indecorosas. Tina, ¿cuándo vas a echar a ese gorronero? Odio tener que andar a escondidas cada vez. ¿Por qué tanta prisa? Necesito que cuide de Jimmy un poco más. Divorciarse ahora solo lo obligaría a pelear por los bienes. Es demasiado complicado. Por favor, no te estés ablandando. ¿Qué va a reclamar? Jimmy es tuyo, no tienes nada que temer. Ofrécele una pensión alimenticia y listo. Vale, cariño, basta ya. Él no es como tú. Me quedé de pie en el pasillo frío, con nuestro hijo febril en brazos, escuchando a mi mujer y a ese hombre hablar de mí, llamándome gorronero e inútil. El agua de lluvia me goteaba del pelo y la cara, empapando mi camiseta fina y helándome hasta los huesos. En mis brazos, nuestro hijo murmuraba, «Papá, tienes frío». En ese instante, mi corazón estaba aún más frío que mi ropa mojada, completamente congelado. No irrumpí, no grité ni peleé. Con calma, me di la vuelta con mi hijo y conduje hasta el hospital. Una vez que mi hijo estuvo tranquilo y conectado a la máquina, finalmente fui al baño del hospital, donde tuve arcadas silenciosas hasta que expulsé bilis. Desde ese día, el Frank que vivía por Tina y había sacrificado su carrera por su familia desapareció. Lo único que me quedaba era pensar que tenía que irme y asegurarme de que Tina pagara el precio más alto. ¿Irme con las manos vacías? Abrí los ojos y contemplé el paisaje que se desvanecía rápidamente afuera. Mi voz fue firme. No estoy diciendo que su dinero sea sucio, William. Estoy diciendo que no lo quiero.
William se quedó perplejo, pero luego se enfureció aún más. ¿Dinero sucio? Mejor cógelo. El dinero no se corrompe, es lo que necesitas. No importa lo moralista que te sientas, ¿y Jimmy? ¿Vas a ignorarlo? Me giré hacia él, forzando una sonrisa pálida, con la mirada más penetrante que nunca. No te preocupes, Jimmy no va a vivir del aire. Cada centavo del dinero de Tina volverá a mí, limpio, de otra forma. William, atónito por la frialdad en mis ojos, murmuró, «Estás loco, completamente loco». Me dejó en mi destartalado estudio temporal y me ayudó con las 2 únicas maletas que llevaba. El lugar era minúsculo, con las paredes desconchadas, los muebles viejos y un ligero olor a moho. Comparado con la lujosa villa de Tina, aquello ni siquiera parecía una habitación de servicio. «Frank, ¿estás seguro de que quieres vivir aquí?» «Venga, quédate en mi casa un tiempo», insistió William, con preocupación reflejada en su rostro. «No hace falta, este sitio es perfecto», respondí, dejando a Jimmy en la cama crujiente. «Es tranquilo, barato y está cerca de la guardería. Lo más importante, ni rastro de Tina y Alexander por aquí». William suspiró y me entregó una tarjeta. «Oye, son mis ahorros, no son muchos, pero tómalas por si acaso. Buscaré trabajo, pero ya sabes, después de 7 años, gracias, no me negué a aceptarlo. Es un verdadero amigo, encontraré trabajo, no te preocupes por mí». Después de que William se fue, me senté en la única silla estable, mirando a mi alrededor nuestra pequeña casa. Jimmy estaba dormido, con las mejillas sonrojadas. Saqué el móvil y abrí un álbum seguro. Dentro no había recuerdos bonitos, sino una colección de fotos y capturas de pantalla. Fotos de Tina y Alexander muy acaramelados en distintos lugares, algunas tomadas por un fotógrafo que contraté, otras que Alexander publicó sin pensarlo en sus redes sociales, que no suelen publicar mucho. Me las encontré por casualidad, también hay algunas grabaciones. «Tina, ¿puedes aprobar el proyecto de mi primo?» «No es gran cosa, solo 3 millones como capital inicial». «Claro, que prepare la propuesta de forma presentable. La comentaré en la reunión de la semana que viene. Cariño, encontré un reloj que me encanta. Es un modelo nuevo y muy difícil de conseguir. Cómpralo, usa mi tarjeta secundaria». Tina, Frank parece haber presentido algo. Hoy me miró de forma extraña. «No le hagas caso, es solo un amo de casa que no se mete en líos. Si se atreve a causar problemas, lo echo». La voz de Tina era gélida. «Esta es la mujer a la que amé durante 10 años y con la que estuve casado 7. Para ella, no soy más que un obstáculo inútil que puede desechar cuando le plazca». Apagué el móvil y me acerqué a la ventana. Las luces de neón de la ciudad parpadeaban a lo lejos, sin alcanzar mi pequeña y destartalada habitación. «Tina, Alexander, el juego acaba de empezar. Irse con las manos vacías tiene un alto coste. Solo tengo los 20.000 que me dio William y algunos ahorros secretos, que suman menos de 50.000. Pagué 3 meses de alquiler y la fianza, el próximo trimestre de la guardería de Jimmy y compré algunas cosas de primera necesidad. El dinero se esfumó como agua. Necesito encontrar trabajo, ya». La realidad me golpeó duro muy pronto. 7 años sin trabajo hicieron que mi currículum se hundiera como una piedra. Ni siquiera me ofrecían entrevistas para mejores empleos. Los pocos que estaban dispuestos a contratarme eran para trabajos duros y mal pagados, como clasificar paquetes o trabajar de camarero en restaurantes. El horario dificultaba mucho compaginar la recogida de Jimmy. Tras 2 semanas buscando trabajo, por fin conseguí un puesto de administrativa en una pequeña empresa comercial. 3.500 al mes, un día libre a la semana, de 9 a 6, a veces con horas extras. Ese dinero apenas nos alcanza para mantener a Jimmy y a mí en una ciudad donde los precios son altísimos. Cada día era una lucha. Me levantaba a las 6 de la mañana, le preparaba el desayuno a Jimmy. Lo llevaba al preescolar y me apretujaba en el metro durante más de 1 hora para llegar a la oficina. El trabajo de oficinista era interminable y ajetreado: fotocopiar, hacer recados, pedir comida, clasificar documentos sin fin. El ordenador viejo era lentísimo, y el supervisor siempre le encontraba algún fallo.
La mayoría de mis compañeras eran mujeres jóvenes que parecían recibirme, a mí, una persona mayor, recién llegada a la ciudad y con espíritu joven, con una mezcla de compasión y cierto prejuicio. Después del trabajo, volvía a coger el metro a toda prisa para recoger a Jimmy, llegando a casa normalmente sobre las 8 de la noche. Cocinaba rápidamente, jugaba un rato con el niño y lo acostaba. Solo entonces podía abrir el portátil para buscar trabajos a tiempo parcial por Internet. Conseguí algunos trabajos de traducción, pagados por 1000 palabras, y a menudo me quedaba trabajando hasta pasada la medianoche o la madrugada. La vida parecía bastante sombría. A veces veía a Tina en las noticias económicas. Su empresa se había hecho con otro proyecto enorme, su valoración subía miles de millones y parecía muy arrogante. O en las redes sociales de Alexander, prácticamente alardeando ante el mundo de su ascenso, presumiendo de coches deportivos nuevos, relojes y frecuentando clubes exclusivos o destinos vacacionales en el extranjero. Sus publicaciones siempre decían, agradecido por la luz en mi vida. Conociendo tu mejor versión. ¿Tiene? Sus seguidores no paraban de alabar su relación y decir lo afortunada que era Tina, con una insoportable arrogancia. Una vez, llevé a Jimmy al parque de atracciones, y allí estaban, Tina y Alexander. Jimmy, con sus ojos penetrantes, los vio y los señaló con entusiasmo. «Papá, ahí está mamá». Se soltó de mi mano y corrió hacia ellos como un pajarito feliz. Tina nos vio, frunció el ceño al instante y sus ojos reflejaban un inconfundible descontento y desdén. Detuvo bruscamente a Jimmy, que corría alegremente sobre nosotros, con una torpeza propia de quien trata con el hijo de un pariente lejano. Alexander estaba a su lado, luciendo la última moda urbana, con un reloj de decenas de miles, haciendo gala de estilo y arrogancia. Me miró de arriba abajo, esbozando una sonrisa de vencedor, teñida de lástima. «Frank, aquí para que Jimmy se divierta», preguntó con voz burlona y sarcástica. «Este sitio les viene como anillo al dedo, gente sencilla». Él le pasó el brazo por encima del de Tina. «Tina, vámonos. Nuestra reserva está a punto de terminar». 3 estrellas Michelin, era dificilísimo conseguir mesa. Tina asintió, se agachó, sacó unos billetes de $100 de su cartera y se los metió en la mano a Jimmy con tono indiferente. «Toma, ve a jugar». Entonces, sin siquiera mirarme, se dio la vuelta con Alexander y se marchó. Con el dinero en la mano, la sonrisa de Jimmy se desvaneció lentamente, y sus grandes ojos se llenaron de lágrimas. Con una expresión confusa y afligida, mientras su madre y el tío elegante se alejaban, no entendía por qué mamá ya no los quería a él y a papá. En ese instante, sentí como si un cuchillo desafilado me desgarrara el corazón. No por la frialdad de Tina, sino por mi hijo. Me arrodillé, abracé a Jimmy con fuerza y reprimí las lágrimas. Está bien, Jimmy. Mamá está ocupada con el trabajo. Papá está aquí para jugar contigo. Papá te comprará el Transformer más grande, ¿de acuerdo? Jimmy escondió la cara en mi hombro, sus hocicos temblaban, murmurando. De acuerdo, Jimmy solo quiere a papá. Al ver a Tina y Alexander desaparecer entre la multitud, el último resquicio de calidez en mi corazón se extinguió por completo, reemplazado por un odio gélido y abrasador. Tina, Alexander, cuanto más alto subáis ahora, más dura será la caída después. El tiempo se arrastraba mientras yo seguía con mi monótona rutina y perseverancia apretada. De día, Frank, silencioso y diligente, trabajaba en la empresa haciendo de todo. Por las noches, papá soltero trabajaba hasta altas horas de la madrugada haciendo traducciones. Los fines de semana, llevaba a Jimmy a parques y bibliotecas gratuitas. La vida era dura, pero poco a poco nuestro pequeño hogar se fue convirtiendo en un lugar más acogedor. Usé tela barata para hacer cortinas y manteles, y planté macetas en macetas desechadas. Jimmy se volvió más sensato y preguntaba cada vez menos por mamá. Mi trabajo empezó a mostrar un atisbo de mejoría. Un antiguo comercial de la empresa renunció, y como mi jefe se dio cuenta de que era responsable y sabía algo de inglés, me dejó gestionar algunos pedidos básicos de clientes. Aunque solo recibí un aumento simbólico de 500, me familiaricé más con el negocio principal y vi más oportunidades. Me dediqué por completo a aprender, absorbiendo conocimientos como una esponja. Productos, procesos, precios,
habilidades de negociación. Me encargaba de organizar documentos mientras los demás estaban de vacaciones. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo me quedaba en casa estudiando informes del sector e información de la competencia. Finalmente, llegó la oportunidad. La empresa llevaba tiempo intentando captar un cliente del norte de Europa, pero sus elevadas exigencias y bajos precios no dejaban de frenar las negociaciones. El gerente estaba muy estresado. Analicé toda la información pública y el historial de compras de este cliente. Descubrí que tenían un firme compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Un cliente ideal para nuestro nuevo producto. Las propuestas anteriores se centraban en las ventajas de precio y pasaban por alto este aspecto. Trabajé sin descanso durante 2 noches y elaboré una propuesta detallada. El objetivo no era reducir los precios, sino utilizar datos para demostrar cómo nuestro nuevo producto se alineaba perfectamente con sus objetivos de sostenibilidad. Podría ahorrarles dinero y mejorar su imagen de marca a largo plazo. Nervioso, le entregué la propuesta a nuestro gerente. La miró y luego me miró a mí. Durante 30 largos segundos, con una expresión compleja. Frank, no sabía que tenías esa capacidad. Al final, la empresa aceptó mi sugerencia y cambió nuestra estrategia de negociación. Tras algunas idas y venidas, conseguimos ese cliente tan difícil. Aunque yo solo era el ejecutor y el mérito principal recaía en el gerente y el director comercial, el gerente ya no me veía con los mismos ojos. Me trasladó de hacer tareas puntuales a tareas administrativas dentro del departamento. Me dio el título de asistente administrativo y me subió el sueldo a 5.000. Lo más importante es que conseguí acceder a redes y recursos más amplios dentro de la empresa. En un pequeño evento de networking del sector, me encontré inesperadamente con alguien conocido, Emily. Ella era mi compañera de último año en la universidad y capitana del equipo de debate. Ya entonces era una estrella, con una buena familia y grandes aptitudes. Se fue a estudiar al extranjero y me han dicho que le va de maravilla. No había cambiado mucho, solo se mostraba más serena y profesional, con un elegante traje oscuro y seguía destacando entre la multitud. Me reconoció primero y pareció sorprendida. Frank, ¿eres tú? Me sentí un poco incómodo. Mi traje, que había comprado con descuento solo para el evento, parecía barato a su lado. Emily, ¿cuánto tiempo sin verte? Me miró con calidez y preocupación, sin el menor atisbo de menosprecio. Me enteré de que te casaste después. ¿Cómo te va? Intenté sonar despreocupada, con una leve sonrisa. Divorciada. Comenzando de nuevo con mi hijo. Sus ojos mostraron un destello de comprensión y tal vez un atisbo de lástima. No indagó más, simplemente me entregó una tarjeta de visita. Acabo de fundar una pequeña empresa de inversiones. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarme cuando quieras. No hace falta formalizar nada entre antiguos compañeros. Tomé la tarjeta de alta calidad que decía Q Capital, Emily. Un pensamiento surgió silenciosamente en mi mente. No contacté a Emily de inmediato. Sabía que aún no tenía influencia. Necesitaba acumular peso para el momento oportuno. Los días transcurrían ajetreados. Poco a poco fui consolidando mi posición en la empresa, pasando de asistente a ejecutivo de cuentas junior, con un aumento de sueldo a más de 7.000. Gracias a los trabajos de traducción freelance, aunque el dinero seguía escaseando, ya no me preocupaban la fórmula de Jimmy ni las tasas universitarias. Me mudé de un apartamento de una habitación a uno un poco más grande de 2 habitaciones con un pequeño balcón. Jimmy consiguió su propia habitación y estaba encantado. Pero las noticias sobre Tina y Alexander seguían apareciendo. En noticias financieras, la empresa de Tina estaba en pleno auge, su valoración se disparaba. En la prensa sensacionalista y las redes sociales, Alexander brillaba como el hombre más llamativo tras una mujer exitosa, ostentando una vida de lujo y la devoción de Tina. Su éxito solo intensificó mi resentimiento. Sabía que la codicia de Alexander y la creciente arrogancia de Tina, fruto de su éxito, eran el caldo de cultivo perfecto. Mi inversión por fin empezaba a dar frutos. Primero, surgió un problema con un proyecto de adquisición de materias primas supervisado por el primo de Alexander, a quien Tina había nombrado subgerente del departamento de compras. Los materiales eran de mala calidad y demasiado caros,
lo que provocó graves problemas de calidad en un lote de productos. Los clientes exigieron una indemnización y la empresa sufrió una pérdida considerable. Tina estaba furiosa. Una investigación exhaustiva implicó directamente al primo de Alexander por apropiarse indebidamente de fondos. Alexander intercedió por su primo, prometiendo que no estaba involucrado. Y esperó toda una tarde frente a la oficina de Tina, explicándole que su primo era joven e ingenuo y que lo habían manipulado. Finalmente, por consideración a Alexander, Tina no llamó a la policía, pero despidió a su primo y recuperó parte de las pérdidas. Sin embargo, este incidente generó malestar entre los ejecutivos y accionistas de la empresa, empañando la imagen de buena voluntad de Alexander. Esto fue solo un aperitivo. El verdadero drama se desató un mes después. La empresa de Tina estaba participando en una licitación para un importante proyecto de infraestructura gubernamental, y conseguirlo era crucial para aumentar su tamaño e influencia. Confiada en el éxito, Tina invirtió importantes recursos. Sin embargo, justo antes de la licitación, una empresa rival publicó una propuesta técnica detallada y un análisis de precios. Este análisis identificó con precisión las debilidades y vulnerabilidades de costos de la propuesta de la empresa de Tina. Se filtraron los secretos más importantes de la empresa. La oferta fracasó estrepitosamente, la inversión inicial se esfumó, la reputación de la empresa quedó dañada y el precio de sus acciones se desplomó. Tina estaba furiosa y ordenó que se buscara al topo. Tras una exhaustiva investigación, todas las pistas apuntaban sutilmente a Alexander. Alguien informó anónimamente haber visto a Alexander reunirse con frecuencia con una directora de una empresa rival durante el crucial periodo de licitación. Otros aportaron imágenes borrosas de las cámaras de vigilancia que mostraban a Alexander accediendo al archivo seguro a medianoche con la tarjeta de acceso de un ex empleado. Alexander estaba completamente conmocionado. Corrió hacia Tina, llorando y jurando que era inocente y que lo habían incriminado. Tina, tienes que creerme. ¿Cómo podría traicionarte? Todo lo que tengo es gracias a ti. ¿Por qué haría algo así? El rostro de Tina palideció, sus ojos, más fríos y escrutadores que nunca. Entonces, ¿cómo explicas las grabaciones de las cámaras de vigilancia? Explica tus reuniones con el señor Wong. Intentaba conseguir información para ti. Encontré la tarjeta de acceso en el suelo y me dio curiosidad. La débil explicación de Alexander no convenció. En ese preciso instante, la asistente de Tina entró con semblante serio y le entregó un archivo. Tina, el departamento de informática recuperó correos electrónicos borrados de la cuenta privada de Alexander. Échales un vistazo. Las pupilas de Tina se dilataron al leerlo. El correo electrónico era de Alexander a una cuenta anónima en el extranjero, enviado pocos días antes de la subasta. El archivo adjunto había sido borrado, pero el correo decía, datos enviados. Por favor, deposite el saldo acordado en la siguiente cuenta, seguido de un número de cuenta bancaria en el extranjero. Esa cuenta, tras un rastreo inicial, estaba vinculada a una empresa fantasma secretamente relacionada con la familia materna de Alexander. La evidencia era irrefutable. Un fuerte bofetón resonó cuando la mano de Tina golpeó la cara de Alexander. Temblorosa de rabia, con los ojos enrojecidos, señaló la puerta. Su voz, entre dientes apretados, escapó con dificultad, fuera. Lárgate ahora mismo. Si te vuelvo a ver, te pudrirás en la cárcel. Aturdido por la bofetada, Alexander se llevó las manos a la cara, incrédulo, intentando suplicarle a Tina. Dos guardias de seguridad, que oyeron el alboroto, lo sacaron a rastras. Sus gritos resonaron en el pasillo. Tina se desplomó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Se filtraron secretos de la empresa. Fracasaron proyectos clave. Se desplomaron los precios de las acciones. Los accionistas la culparon. Los bancos exigieron el reembolso. La crisis familiar se agravó cuando el hombre en quien más confiaba la traicionó. Estaba acosada tanto interna como externamente. Su empresa se tambaleaba al borde del abismo. La crisis se agravaba cada vez más. La filtración que provocó el fracaso de la licitación fue solo la chispa que encendió la mecha. Poco después, las autoridades fiscales realizaron una auditoría.
Los periódicos publicaron la noticia sobre un problema de seguridad en uno de los proyectos inmobiliarios de su empresa, lo que derivó en una orden de paralización y subsanación. La cadena financiera se tensó repentinamente. Los accionistas entraron en pánico y comenzaron a vender sus acciones, lo que provocó un desplome drástico del precio de las mismas. Ante el riesgo, los bancos restringieron las líneas de crédito e incluso exigieron el reembolso de préstamos anteriores. Cuando las cosas se pusieron difíciles, todos se unieron a la causa. Tina estaba desbordada, corriendo de un lado a otro intentando conseguir financiación para apagar el fuego. Pero en este momento crítico, la calificación de riesgo de su empresa bajó y los antiguos socios se distanciaron. Sus mansiones y coches de lujo estaban a punto de ser embargados por los bancos. La otrora gloriosa Tina se encontraba ahora al borde de la bancarrota en cuestión de meses. Y yo, como una araña paciente, observaba en silencio cómo mi telaraña se estrechaba desde las sombras. Justo en ese momento me llamó Emily. Frank, dijo con voz firme al otro lado de la línea. La empresa de Tina no durará más allá de fin de mes. Ese es el último plazo del banco. Está vendiendo todas sus propiedades y acciones a precio de saldo para hacer un último intento, respondí, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Estás lista?, preguntó Emily. Miré la pantalla de mi ordenador y vi una larga serie de números en una cuenta secreta en el extranjero que había creado. Era lo que había transferido y acumulado meticulosamente durante 3 años, como quien mueve hormigas por canales legales. ¿La fuente? Por supuesto. Provenía de los pequeños granos de arena que Tina sustrajo discretamente de su vasto patrimonio antes de que me separara. Por ejemplo, seguros de jubilación y fideicomisos de alto valor, pero discretos, adquiridos durante el matrimonio, liquidados o pignorados mediante complejas maniobras financieras. O las pequeñas propiedades que Tina me regaló al principio, pero que ella olvidó hace mucho tiempo, hipotecadas antes del boom inmobiliario para financiar inversiones de alto riesgo, pero potencialmente muy rentables. Además, me abrió una tarjeta de crédito adicional con un monto considerable, que me permitía comprar a mi antojo. Después de que Alexander entró en escena, casi no la usé, pero ella olvidó cancelarla y nunca revisó los estados de cuenta con atención. Durante años, esta tarjeta registró importantes transferencias mensuales a cuentas de empresas fantasma que yo controlaba bajo la apariencia de consultores de hogar de alto nivel y planificación nutricional privada. Este dinero acabó acumulándose en mi cuenta secreta. Además, en sus inicios, para evadir impuestos, la empresa de Tina destinaba una parte de sus beneficios a servicios de consultoría para empresas filiales en el extranjero. Inadvertidamente, tomé el control de una de estas empresas fantasma, y este dinero también se convirtió en mi fondo de reserva. Todas estas operaciones fueron discretas y dispersas, como pequeños arroyos en el océano de riqueza de Tina. Sumado a mi imagen magnánima de reparto de bienes durante el divorcio y mi posterior retrato como padre soltero con dificultades, nadie sospecharía que este exmarido, sin un centavo, tenía la clave para socavar sus cimientos. Estoy listo, respondí con calma a Emily. Bien, respondió Emily con decisión. Intervendré bajo la apariencia de Q Capital para adquirir sus activos principales y acciones a un precio bajo. Cumple con el plan de tu parte. Gracias. No me des las gracias. Frank, esto es lo que te mereces y es tu propia estrategia. Yo solo estoy construyendo el puente. Emily hizo una pausa. Su voz se suavizó. ¿Cómo está Jimmy? Está muy bien. Gracias por preguntar. Colgué el teléfono y caminé hacia la ventana. Afuera, caía una llovizna, repiqueteando suavemente. Después de 3 años de paciencia, incontables noches en vela y resistencia, por fin iban a dar sus frutos. Tina, te llegó la hora. El anuncio de la quiebra de su empresa acaparó los titulares financieros. La otrora gloriosa reina de los negocios había caído en desgracia. Sus mansiones, coches de lujo y joyas fueron confiscados por los bancos para su subasta. Como dice el refrán, cuando cae el árbol, todos los monos se dispersan. Alexander desapareció por completo tras el escándalo. Se dice que se llevó el último dinero y las joyas de la caja fuerte de Tina y huyó al extranjero. Nadie sabe dónde está. Antes de irse, incluso publicó un mensaje en redes sociales, visible solo para Tina.
Tina, lo siento, pero necesito el dinero para empezar de cero. Olvídate de mí. Tina lo perdió todo y quedó con deudas enormes. Alquiló un apartamento lúgubre y húmedo en la ciudad, sobreviviendo con trabajos ocasionales. Tina, antes segura de sí misma y con estilo, ahora lucía sencilla y demacrada, vistiendo camisetas baratas y desteñidas, mimetizándose con la multitud. En cuanto a mí, gracias a las maniobras de Emily, adquirí las patentes tecnológicas clave, el valor de la marca y las propiedades inmobiliarias más importantes de la empresa de Tina a precio de ganga. Q Capital resultó ser la gran ganadora, y Emily rápidamente alcanzó un lugar destacado en el mundo de las inversiones. Por supuesto, el mayor ganador fui yo. Un nuevo reino, el reino de Frank, surgió de las ruinas del vasto imperio empresarial de Tina. Me mudé de nuestro apartamento de 2 habitaciones y llevé a Jimmy a un piso de lujo en el centro. La vista del brillante horizonte de la ciudad se extendía más allá de los ventanales. Jimmy tenía su propia habitación de Lego y una niñera. Me convertí en socio de Q Capital, y Emily me brindó el respeto y la voz que merecía. Mi vida cambió radicalmente. Una tarde lluviosa, sonó el timbre. La niñera abrió la puerta, sorprendida. ¿A quién buscabas? Yo estaba sentada en la alfombra de la sala, jugando con bloques con Jimmy, y levanté la vista al oír el ruido. Tina estaba en la puerta. Había perdido mucho peso, tenía las mejillas hundidas, el pelo, antes impecable, ahora revuelto sobre los hombros, y su chaqueta barata, medio empapada por la lluvia y salpicada de barro. Sostenía una bolsa de plástico con unas manzanas arrugadas dentro. Me miraba fijamente, observando el salón espacioso, luminoso y elegantemente amueblado, y luego a mí, con ropa cómoda de casa, de aspecto saludable y tranquilo, con una expresión compleja en los ojos. Conmoción, confusión, incredulidad y una abrumadora sensación de arrepentimiento y dolor. Frank, dijo con voz ronca, como un viejo fuelle. Al verla, Jimmy me abrazó instintivamente con más fuerza y susurró, ¿mamá? Su voz denotaba extrañeza y un dejo de miedo. La mirada de Tina se posó en nuestro hijo, sus labios temblaban y sus ojos se enrojecieron al instante. Jimmy quiso dar un paso al frente. Me puse de pie, protegiendo con calma a Jimmy tras de mí, y la miré sin expresión. ¿Qué quieres? Tina se quedó paralizada ante mi mirada indiferente, de pie con torpeza sobre el reluciente suelo de la entrada. El agua de lluvia goteaba de sus pantalones, dejando manchas oscuras que contrastaban con el sofisticado entorno. Tragó saliva con dificultad, y con torpeza y humildad, me ofreció la bolsa de plástico. Vi una frutería de camino. Las manzanas tenían buena pinta. Le compré algunas a Jimmy. Su voz era seca. La niñera se hizo a un lado, con una mirada cautelosa y un desdén apenas perceptible. No tomé la bolsa, simplemente dije secamente, Jimmy ahora come frutas orgánicas, con comidas preparadas por un nutricionista. Quédatelas. La mano de Tina se tensó en el aire, la bolsa de plástico crujió suavemente y su rostro palideció. Lentamente retiró la mano, dejando la bolsa colgando a su lado, mirándome como un pez al borde de la muerte. Frank, sé que te fallé, y a Jimmy también. Su voz se quebró. Me porté fatal. Fui un tonto. Ni siquiera soy humano. Todo eso quedó en el pasado. La interrumpí, con voz imperturbable. Esto no ha terminado. Frank, no puedo seguir adelante. Tina se agitó de repente, dando un paso al frente, y la lluvia y el barro marcaron el suelo con mayor claridad. Cada día lo lamento. Lamento haber estado cegada por Alexander. Lamento haberte tratado así. Lamento haber perdido a Jimmy. Frank, me equivoqué. De verdad que sí. Te lo ruego, dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Juro que pasaré el resto de mi vida compensándote a ti y a Jimmy. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, su rostro reflejaba una dolorosa humildad, suplicando desesperadamente. Si la hubiera visto así hace 3 años, tal vez me habría enternecido, tal vez me habría dolido. Pero ahora, dentro de mí solo había una calma fría y silenciosa. ¿Empezar de nuevo?, pregunté en voz baja, incluso una leve sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Tina, ¿de verdad crees que eso es posible? La miré,
cada palabra clara y concisa. ¿Lo has olvidado? Cuando nos divorciamos, tú mismo me dijiste que solo era un amo de casa, que no causaría problemas y que simplemente me fuera. Y tú, abrazando a Alexander, te quejabas de los lugares sencillos a los que llevaba a Jimmy, insistiendo en restaurantes con estrellas Michelin. Cuando Jimmy lloraba por su madre, ¿dónde estabas? ¿Comprándole un reloj a Alexander? ¿Susurrando que no era digno de compartir tu dinero? Mis preguntas la dejaron paralizada, con el rostro pálido como el papel y el cuerpo tembloroso. Yo era. ¿Tiene? La interrumpí de nuevo, con voz baja pero con una contundencia innegable. Lo hecho está. Un espejo roto no se puede reparar. Todo terminó en el momento en que decidiste traicionarme a mí y a Jimmy. Señalé la puerta. Esta es la casa de Jimmy y mía. No eres bienvenido aquí. Por favor, márchate. La luz en los ojos de Tina se apagó por completo. La desesperación la invadió. Me miró fijamente como si viera por primera vez al hombre que tenía delante. El marido que una vez dependió de ella, que giró en torno a ella, se había transformado por completo. Sus labios se movieron y, finalmente, con voz ronca, formuló la pregunta que la atormentaba, que la había llevado casi a la locura. ¿Lo sabías? Cuando te fuiste con las manos vacías, ¿fue a propósito? ¿Sabías algo sobre Alexander, la empresa? No terminó la frase, pero el miedo y la necesidad de confirmación en sus ojos lo decían todo. No lo negué ni lo confirmé. Ella simplemente alzó un poco la barbilla, dejando ver una sonrisa perfeccionada en el mundo de los negocios, tranquila hasta la crueldad. Tina, el mundo de los negocios es como un campo de batalla. En el amor y en la guerra todo vale. Tú me lo enseñaste hace tiempo. Me enseñaste una cosa, nunca dejes tu destino en manos de la conciencia de nadie. En cuanto a lo demás, hice una pausa, con tono indiferente. ¿Importa? Lo que importa es que todo lo que tienes ahora nos pertenece legalmente a Jimmy y a mí. Todo aquello de lo que antes te enorgullecías. Tina parecía como si la hubiera alcanzado un rayo. Retrocedió tambaleándose, apoyándose en el frío marco de la puerta para no caer. Su mirada reflejaba horror, desesperación y un escalofrío de miedo. Su último resquicio de esperanza se había desvanecido. Perdió por completo, no ante un oponente, no ante la traición de Alexander, sino ante el exmarido al que nunca miró realmente, al que creía poder manipular y desechar. Perdió tan estrepitosamente que ni siquiera tuvo oportunidad de remontar. Se dio la vuelta, como en trance, y salió a la lluvia como un cascarón vacío, tropezando a cada paso. Su figura encorvada, completamente derrotada. Cerré la puerta, dejando fuera la humedad y el frío. Me giré y cogí a Jimmy en brazos. «Papá, ¿qué le ha pasado a mamá?», preguntó Jimmy en voz baja. ¿Tu madre? Le besé la mejilla, con voz suave pero firme. Tomó el camino equivocado y no puede volver atrás. ¿Y nosotros? Abracé a Jimmy y caminé hacia el gran ventanal, mirando la ciudad recién lavada por la lluvia, brillante y nítida bajo el sol. La luz del sol se filtró entre las nubes, tiñendo todo de un brillo dorado. Nuestro camino continúa. El timbre volvió a sonar. La niñera contestó y oí su voz respetuosa. «Emily, ¿estás aquí?» Emily entró, con una elegante gabardina gris oscuro de corte impecable, erguida y con una caja de pastel de diseño en la mano. Su rostro esbozaba una dulce sonrisa, sus ojos fijos en Jimmy y en mí. No rompí mi promesa de traerle el pastel de fresa a Jimmy, ¿verdad? Agitó la caja hacia él. Jimmy se soltó de mis brazos al instante, gritando de alegría mientras corría hacia mí. Emily se agachó y, con una cálida sonrisa, alzó a Jimmy en brazos. Lo sostuvo y se quedó junto a mí en la ventana, contemplando el magnífico horizonte de la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, con una sutil preocupación reflejada en su mirada. Sí. Asentí. Ella no volverá. Emily guardó silencio un instante, mirando hacia donde Tina había desaparecido. Ahora solo tráfico y gente pasando. ¿La odias?, preguntó. Exhalé levemente, contemplando el brillante sol de afuera. Antes la odiaba con toda mi alma, pero ahora. Hice una pausa,
sintiendo el cálido cuerpecito de Jimmy apoyado en mí, observando la presencia firme de Emily. Y luego nuestra nueva casa, limpia y llena de esperanza. Ahora me doy cuenta de que odiarla por mucho tiempo no vale la pena. Emily se giró hacia mí, con un brillo en los ojos. Frank, ¿has pensado en? Preguntó con voz suave, delatando una mezcla casi imperceptible de nerviosismo y esperanza. ¿En darle a Jimmy una familia completa y un nuevo comienzo para ti? Jimmy, agarrado al cuello de Emily, nos miró con curiosidad. Me sorprendió un poco. ¿Un nuevo comienzo? Miré los ojos sinceros de Emily, luego el rostro de Jimmy, lleno de confianza. Luego, mirando más allá de ellos, volví a dirigir la vista hacia afuera. La ciudad florecía bajo el sol. El pasado se sentía como una larga, fría y húmeda pesadilla. Pero ahora había amanecido. Me volví para encontrarme con la mirada esperanzada de Emily. Y poco a poco esbocé una sonrisa clara y radiante, libre de ataduras. Emily, le extendí la mano, tomando con delicadeza la manita de Jimmy, como si aferrara a un futuro prometedor y lleno de significado. ¿Recorremos juntos este camino hacia el futuro?